Vamos a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es la palabra del Señor, vamos a orar. Amado Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, porque en tu santa voluntad y por tu preciosa voluntad, Señor, por tu perfecto amor, tú quisiste dejarnos, Señor, estos consejos. Quisiste dejarnos, Señor, y revelar quién eres tú, una revelación especial para nosotros, Señor. Y en medio de tu palabra encontramos el mejor tesoro, que es conocerte a ti, Señor. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo ilumines nuestros corazones el día de hoy, que podamos recibir tu consejo, recibir tu palabra, que al momento de ir a escudriñar la palabra del Señor, también nuestros corazones sean fortalecidos, nuestros corazones sean confortados por ti, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que muestres a Cristo en medio de este sermón y en nuestras vidas, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Salmo 91, salmo muy conocido, ¿verdad? Tal vez este es el salmo que está más abierto en los veladores de las abuelitas y los abuelitos, ¿cierto? También en los veladores de nuestros padres incluso, o incluso en tu propio velador puede estar abierto este salmo por el contenido que dice. Y como bien les decía hace un momento, estamos viendo una serie de sermones, estamos ya casi terminando, este es el penúltimo sermón de esta serie, hablando de la presencia de Dios. ¿Qué significa la presencia de Dios para la iglesia, para el pueblo del Señor? Y la semana pasada vimos el primer salmo escrito en la historia, el salmo más antiguo, no sé si recuerdan, lo vimos hace poco en el estudio bíblico también, el Salmo 90, un salmo de Moisés, que estuvo en la zarza, que estuvo en este evento, en el fuego, que continuó viviendo y dependiendo de un hecho que lo dejó marcado para siempre, que es la presencia de Dios. Este hombre vivió experimentando el fuego de la presencia de Dios. Y hoy nos encontramos con el salmo que viene al siguiente después de este Salmo 90, el Salmo 91. Y si bien este salmo es un salmo desconocido, no se sabe a ciencia cierta su autoría, pero que algunos dicen que por el modelo de escritura, por el modelo de cómo se contempla el contenido de este salmo, hay algunos que dicen que puede ser Moisés. Yo quiero jugármela en este día, quiero apostar en este día, delante de ustedes, y decir que yo estoy convencido que este salmo lo escribió Moisés. Si alguno tiene otra información, tome su piedra y la puede tirar, con plena confianza. Pero para mí, leyendo y estudiando este salmo, se me hace la idea, y se me viene esta idea de que es el propio Moisés quien sigue escribiendo este antiguo salmo. Entonces vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver que la presencia de Dios no es solamente una experiencia, sino que tiene continuidad. Y fíjense cómo empieza escribiendo este salmo, el que yo creo que es Moisés, diciendo el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Moisés comienza este salmo describiendo 2 verbos, habitar y morar. Uno que está en presente, el que habita, y otro que está en un futuro constante, morará, vivirá siempre en un lugar establecido. Por lo tanto, aquí vemos 3 cosas en este primer versículo ya para comenzar. En primer lugar, que este verbo habitar en hebreo quiere decir sentarse, estar en un lugar, como ustedes están sentados aquí, en una presencia puntual. Morar en hebreo quiere decir que es un verbo para quedarse permanentemente, ya no es solamente puntual. Y también nos habla del abrigo de este Dios omnipotente, que en el original quiere decir que es algo secreto o es algo oculto o separado de otros.
Entonces quiere decir que el que quiera venir a sentarse en la intimidad de Dios, querrá quedarse para siempre. Si tú vienes a la presencia del Señor, te sientas puntualmente, conoces la gracia del Señor, entonces al conocer esto, querrás quedarte para siempre. No querrás estar en otro lugar. Por esto Moisés escribe diciendo que no es solo un día de experiencia, no es solo pasar por un día en una zarza que ardía y no se consumía, sino que es un evento particular, lo que da seguridad a este hombre desde ese día para siempre. Es una relación, es una habitación constante en la presencia de Dios. Y esa es la invitación que Dios nos hace a través de su palabra. ¿Cómo podemos venir a sentarnos, recibir el mensaje del Evangelio, pero quedarnos para siempre? Con este consuelo, con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo cuando alguien ha probado, se ha sentado en el lugar de la quietud y ha visto lo excelente que es ese lugar íntimo de la presencia de Dios, es entonces cuando alguien puede decir, yo solo quiero estar en este lugar. No hay ningún otro lugar que me parezca atractivo, ningún otro lugar que me parezca más placentero, más gozoso que este lugar, entonces quiero quedarme para siempre, no quiero irme a ningún otro lugar nunca más. Y esto tal vez surgen preguntas para nosotros. ¿Cuántas veces has pensado que Dios es solamente una experiencia puntual? ¿Cuántas veces hemos tenido en nuestro corazón que hemos sentido el calorcito del Señor, ¿cierto? Como ese escalofrío que viene. Sentimos cosas muy puntuales, hay días muy preciosos, pero quedan ahí, quedan como un recuerdo. ¿Por qué has creído que venir a sentarte a la presencia de Dios a una hora, solamente en una hora a la semana, es suficiente para ti? Y vivir toda la semana en otras habitaciones, vivir constantemente de otro lugar, en otro lugar. ¿Cuán conformistas somos en solo quedarnos con un solo pasaje a la semana, en el culto o en el estudio bíblico? Solo con un pequeño devocional o un pan de vida que sacamos en la mañana y listo. ¿O cuántas veces nos hemos conformado solamente con tener oraciones, experiencias espirituales, cuando le decimos a nuestros hijos, oremos por los alimentos, démosle gracias al Señor y listo? Creemos que con eso estamos cubiertos para todo el día. Pero no. Este pasaje nos demuestra que hay una intimidad mayor, que hay una profundidad mayor en la presencia de Dios. El que habita, el que se sienta en el lugar del Altísimo, en la presencia del Altísimo, va a morar, quedará viviendo para siempre bajo la sombra del Omnipotente. Por eso este salmo es una imperante invitación de Moisés, el que yo creo, que no desaproveches la morada de su presencia y no la pases por alto. Así es como comienza este salmo, con una definición y una advertencia al mismo tiempo. No seas como Marta. ¿Se acuerdan de Marta y María, estas dos hermanas? Que Marta venía a recibir a Jesús, pero Marta vio que Jesús estaba enseñando y se puso a hacer otras cosas. Vio que Jesús estaba en su presencia, presencialmente ahí con ella, pero lo vio, lo recibió, lo saludó, me imagino, le dio un asiento, pero se puso a hacer otras cosas. En cambio, María, dice que María se sentó a los pies de Jesús. No le importaron las demás cosas y se sentó a escuchar, a habitar y a morar en la presencia de este Dios. Tienes que ser como María, a los pies de Jesús. Siéntate, admíralo, contémplalo el día de hoy. No hay nada en el mundo que pueda ofrecerte lo que Él te da. Por eso en este primer versículo que acabamos de leer, también se nos habla y se nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que la sombra no significa estar en oscuridad, sino que la sombra para este hombre, para este salmista, para Moisés, y para la experiencia que él ha tenido con el pueblo de Israel, la sombra ha significado protección, ha significado el cuidado de Dios. No caminamos en oscuridad, sino en la sombra, a modo de protección. Y para un hombre guiando y caminando en el desierto por una nube de sombra, es importante esta figura. Y por esto creo que es Moisés quien está escribiendo. Su gracia nos hace separarnos de lo que está lejano a Dios y nos hace estar constantemente habitando en la sombra del Omnipotente, en la protección. Dios pone su nube sobre nosotros, que hoy es su Espíritu Santo,
en su protección, en su cuidado, en su sombra de amor, tal como esa nube. Y sigue diciendo el salmista, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Anoche estaba viendo las noticias con mi esposa y veíamos claramente lo que está pasando en el ámbito mundial, cómo una nación se levanta contra otra, cómo hay conflictos militares y bélicos que se pueden despertar incluso de peor manera, y esto trae una desconfianza en toda la humanidad. Todos estamos pendientes de qué dirá el presidente del otro bando, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a subir la benzina o no? ¿Van a subir el arroz? ¿Va a subir el pan o no? Etcétera. Estamos todos con la desconfianza. Pero mire lo que dice el salmista en este versículo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esto es notorio que en su confianza personal el salmista decide escribir esto porque ha alcanzado una comunión, una habitación que ha sido íntima con el propio Dios. Y surge la pregunta, ¿has hecho parte tuya a Dios? ¿Puedes decir como este salmista, Jesús, o Padre, o Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres como un castillo para mí y eres mío? ¿Puedes decir con confianza, Dios mío eres tú? Porque este salmista, porque este hombre que escribió este salmo, nos llama la atención para que no habites solamente de manera pasajera, sino que en tu morada para siempre tú puedas alcanzar tal nivel de confianza que puedas declarar, Jehová, tú eres mi esperanza. No me importan las naciones, al contrario. No me importan las naciones al exterior que estén peleando unas con otras. No me importa la desesperanza que te plantee este mundo y la desconfianza que te plantee este mundo. A mí me importa que tú estás conmigo. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo fuerte. ¿Has hecho de ti una plena confianza que puedes decir que Dios es tu Dios? ¿Puedes defender tu fe tal vez con una persona fuera en el mundo y decir, oye, ese Dios al que te estoy predicando, ese Dios al que estoy mostrando, en primer lugar es mi Dios, es mi Redentor, es mi Salvador, es un castillo para mí? En Juan 15:15, Jesús habla de algo muy similar a esto y dice, Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es la unión, ese es el tipo de unión que Dios nos llama a lo largo de toda la Biblia, desde este Salmo incluso, hasta el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la Biblia, a permanecer y habitar en la presencia del Señor, a estar unidos, porque sin nuestra esperanza, sin nuestro castillo, que es la morada del Omnipotente, del Altísimo, entonces no podemos hacer nada, queridos. Seríamos igual que el mundo, como ovejas sin pastor, corriendo de un lado a otro, pendientes de lo que dice un presidente versus otro, y estaría nuestra confianza puesta en partidos políticos, en bandos, en amigos o enemigos, etc. Pero el Señor nos llama a quedarnos, a experimentar su presencia y quedarnos en esa presencia para siempre. Por eso, la invitación que nos hace este Salmo es que no te quedes solo con una experiencia, no te quedes solo con este día del culto, no te quedes solamente cuando vienes y te reúnes con tu familia en un estudio bíblico y compartes una vez a la semana la palabra del Señor. No te quedes con eso, porque no es suficiente una sola frase de lo que Dios te ha dicho. Habita en la seguridad constante, como dijo este salmista, tú eres esperanza para mí, continua. Tú eres un castillo fuerte que no cae contra nadie ni nada. En ir conociendo a un Dios que se va revelando progresivamente, paso a paso, al creyente. Por eso el Salmo 119, 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz del conocimiento de Dios nos ilumina un camino. La pregunta es, ¿cuál camino? El del conocimiento más profundo y más real de quién es Dios. Y esto no se trata de una religión, no se trata de un sistema de creencias, no se trata de comportarse de tal forma, porque si me comporto de tal forma, si sigo tal y tal lista, como una lista de supermercado, estoy listo, estoy salvo, sino que se trata
de conocer a Dios progresivamente. Que mientras vayamos conociendo la palabra del Señor, el consejo del Señor, entonces vayamos experimentando su presencia continuamente. El que habita, el que se sienta en medio de la presencia del Altísimo, morará continuamente la sombra del Omnipotente. Ese es el primer punto que podemos decir entonces, que no es una experiencia puntual. Es un camino que se recorre día a día. Y no solamente aquí en el culto, sino que el culto es la muestra de que todo el pueblo de Dios se reúne por excelencia para adorar al Señor. Pero también en nuestra tarea experimentar esta presencia de Dios, ir a los pies de la cruz diariamente por medio de su palabra y en la oración y en la confesión mutua de pecados y en la confesión de fe que tenemos entre los hermanos. Y eso nos lleva al segundo punto, que esto de la presencia de Dios, que parece tan etéreo, que parece tan efímero, ¿cierto? Tan, como, no sé, volátil, esto nos lleva al segundo punto, que es un cambio de mente. Y vamos a ver cómo este salmista cambió el miedo que tenía por la confianza. Vamos a ver que Moisés, cuando huyó de Egipto, él huyó invadido por el miedo. Miedo a qué podrían hacer los egipcios si se enteraban de lo que había hecho. Miedo si se enteraran que asesinó también a un hombre egipcio. Y miedo si supieran que era judío. Entonces, esto nos da luces también de cómo nosotros podemos caer ante la incertidumbre de este mundo y el temor del hombre por quienes somos, por cómo nos ven, por cómo nos tratan, si vamos a ser rechazados o no, o temor de los que nos pueden hacer en medio de este mundo. Pero este trato íntimo que Dios ha hecho con este hombre, este trato con el corazón de este hombre, provocó una renovación de su mente. Hemos hablado ya en varias ocasiones, pero todo el proceso que vivió Moisés después de la zarza fue un proceso de una renovación de su mente para usarlo como libertador de un pueblo. Por lo tanto, su confianza de este hombre ha ido creciendo gradualmente. Y eso ha provocado que en su mente ya no exista el miedo, sino que existe una plena confianza que lleva a escribir incluso estas líneas para decir, oye, habita en la presencia del Señor. Esto es real. Dios es tu libertador, como va a ser el libertador de todo un pueblo. Es tu libertador personal. Hemos hablado de estos 40 años de tratar con el corazón. La pregunta es, en todo este tiempo, en todos estos días que has escuchado la palabra del Señor, ¿has tratado tu corazón con Él? ¿Dios ha tratado con tu corazón, con tu alma, con tu confianza, con tus miedos? El fuego de la zarza quema el miedo para siempre e infunde su confianza de fe. Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor perfecto no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso este hombre habla de la confianza que tiene ahora de su libertador al comprender y entender que el Señor, aquel que es la esperanza suya, castillo suyo, también es plena confianza ante la tentación, el miedo y el temor. ¿Puedes decir eso hoy saliendo de este culto? ¿Podrás decir esto cuando prendas las noticias, cuando veas en las redes sociales, cuando el mundo empieza a pelear entre ellos mismos, cuando veas a 1,000 y a 10,000 cayendo a tu lado? ¿Podrás decir esto y confesar esto? ¿Que Jehová es tu esperanza, tu castillo? Sigamos viendo lo que dice versículos 3 y 4. Fíjense lo que sigue añadiendo el salmista. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Moisés sigue afirmando que su confianza plena es tal que sabe que la protección de la presencia de Dios va más allá de vivir o no vivir aflicciones en esta tierra. E incluso va más allá de las trampas que pueda hacer o nos pueda proveer el propio enemigo, que es Satanás. Piensa en un lazo de un cazador. El lazo de un cazador significa una planificación con antelación. El cazador visualiza dónde puede pasar la presa. El cazador pone un lazo porque entiende el comportamiento de la presa.
y dice, ya, cuando esta presa venga a comer a este lugar, ahí voy a poner el lazo. Por lo tanto, maquilla la escena, por lo tanto, parece que todo está bien y normal y puede ser muy sutil, pero vemos cómo el cazador pone el lazo, maquilla la escena para que el lazo pase desapercibido, pero el lazo está. Ahora aplica todo esto del lazo en el ámbito espiritual. Cuando estamos sin la luz de Cristo, sin la claridad de la palabra, sin la esperanza viva y el castillo vivo de la presencia del Señor, entonces el diablo pone lazos, maquilla la escena, hace pasar lo bueno por malo y lo malo por bueno. Levanta tendencias, levanta modas en los hombres, levanta argumentos, prejuicios en los hombres que nos hacen temer cada vez más al hombre y caemos en medio de ese lazo. Ocurre una triste escena, caemos en las más bajas inclinaciones, no solo de Satanás, sino que de tu propio corazón engañoso. Tomamos cada uno de los señuelos de este mundo, hacemos caso a todas las trampas y engaños de esta pseudo verdad, de que ahora es todo subjetivo, ¿cierto? De que no hay verdad. Que el diablo nos dice lo que el mundo también dicta, su propia verdad. Y caemos cuando no hay confianza, cuando no hay esperanza en la presencia del Señor. Pero el salmista dice que estar bajo la presencia, bajo las alas de una gallina, ¿cierto? Tenemos también, él escribe con la figura, y literalmente en el original, esto significa como plumas, un plumaje, el calor y la protección de cómo una gallina o un ave protege a sus crías. Pero estar bajo la presencia, bajo estas alas, nos hacen libres de caer en estas trampas, la del lazo del cazador. La palabra nos cuenta la verdad de las cosas. Es que no es por nosotros. No puedes cubrirte solo, no puedes confiar en tu propia prudencia, ni en tus propias obras, ni tu propia justicia, sino que solamente debes estar sentado, escuchando la palabra del Señor, pero morando también en su presencia. Y el apóstol Pablo también desarrolló esta misma idea del lazo. Vamos a ver 1 Corintios 7:35, dice, esto lo digo, dice el apóstol Pablo, para vuestro provecho, no para tenderos lazo. No es un engaño, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis, habitéis en el Señor. ¿Para qué es la palabra del Señor? ¿Para qué nos reunimos domingo a domingo? Para anunciarnos estos consejos, para poder, sin impedimento, sin lazo, sin trampa, acercarnos y habitar y morar en la presencia del Señor, que te da esperanza. No confíes más en la esperanza de este mundo. Tampoco confíes en tu propia esperanza, porque querido, querida, no eres Dios en esta tierra. No eres fuerte. Lamento dar las malas noticias en primer lugar, para después reflotar esta buena noticia. Porque no somos capaces de plantear esperanza cuando en un mundo completo no lo hay. Menos lo que está pasando en el día de hoy. Habitar en la presencia no es un lazo más, es librarte de todas las otras trampas para hacer lo que es decente, lo que es honesto ante el Señor y que nos podamos acercar confiadamente sin ningún impedimento más que un corazón arrepentido, un cambio de mente. Que seamos como Moisés, que tomemos este proceso, todo lo que estás viviendo como una oportunidad para cambiar tu mente, para traer la renovación de tu mente y poder decir, Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, quiero estar bajo tus alas, quiero estar bajo tu sombra, no quiero irme fuera de tu presencia, no quiero salir de esta nube, quiero estar plenamente y seguro en ti. Por eso el versículo 4 nos habla de que la verdad de Dios es lo que traerá protección ante un mundo que está lleno de mentiras y de engaños. Y después continúa diciendo, la adarga es un escudo particular. La palabra adarga en este salmo quiere detallar un escudo que era muy particular. Tenía forma de corazón, no sé si han visto las películas bélicas de antigüedad. Era un escudo muy grande que cubría el 80% del cuerpo y tenía forma de corazón. Entonces, al momento de encontrar el cayado menor que estaba al centro, los hombres se cubrían casi completamente solamente para tener campo de visión y seguir atacando. Eso es una adarga que cubre la mayor parte del cuerpo.
Y era una forma estratégica de usar protección en el campo de batalla para tener visión y protección a la vez. Por lo tanto, el cambio de mente de Moisés está en base a esta verdad. Y Moisés define la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, como esta adarga, como este escudo que nos puede dar una visión correcta si estamos cubiertos plenamente en la presencia del Señor y nos puede dar protección a la vez. Este cambio de mente de Moisés es en base a la verdad y sabemos que la verdad es la palabra de Dios para habitar en su presencia, para morar con Dios para siempre, porque a todos nos gustaría estar en el cielo, a todos nos gustaría no sufrir en esta vida, pero si tú quieres habitar en la presencia de Dios, tienes que ir a tu adarga. Y la adarga tiene forma de libro, queridos. La adarga tiene forma de consejo del propio Dios y es la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando, meditando, contemplando la palabra del Señor? Porque ese es tu escudo, esa es la adarga. Eso es lo que te va a dar una plena visión, una plena convicción, una protección ante los ataques del enemigo y ante el lazo del cazador. El mismo Jesús, orando por sus discípulos, dijo en Juan 17:17, santifícalos, apártalos, como en un abrigo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ante esa verdad, ante realmente cómo son las cosas, puedes tener visión y protección si habitas y moras constantemente en la presencia del Señor. Es la misma figura que dice Jesús, apártalos, guárdalos en tus alas, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y solo podemos ser guiados por Dios y guardados por Dios si atesoramos y nos dejamos guiar por la palabra del propio Dios. Por lo tanto, no hay ningún otro consejo que pueda empatar el consejo santo del Señor. No hay ningún espiritista, aunque sacan los matinales. No hay ningún medium, no hay ningún vidente que pueda guardarte en la verdad, porque ninguno de ellos puede protegerte en medio del lazo de un cazador. Solo la palabra de Dios es verdad. En la semana veía estos videos de redes sociales donde hay un personaje en los matinales hoy que te dice cosas como vidente, como espiritual, y te dice cosas muy específicas. Y todos quedan con miedo, incluso en vivo, en el matinal, estaban hablando y este hombre es capaz de decirle a una notera, a una periodista, oye, tu mamá te dice esto, algo muy específico. Y todos quedan como muertos de miedo y todos, ¡ay no! Y van a abrazar a la persona. Van a contener a esta persona, ¿cierto? Y todos quedan, perplejos porque parece que hay algo sobrenatural que está hablando, parece que este hombre tiene poderes sobrenaturales para venir de una dimensión a otra y dar consejos de una dimensión a otra, pero eso es una farsa, es una mentira. Eso trae temor y el perfecto amor echa fuera el temor. Querido, la palabra del Señor es mucho más poderosa y mucho más clara que estos supuestos videntes, que esta manipulación de emociones que te dicen estas personas. La palabra del Señor nos puede llevar en medio de su habitación a una confianza plena, a una habitación plena donde está la presencia del Señor. Ven a la sombra del Omnipotente. No vuelvas tu fe a cosas vanas. Pero Moisés también se dirige a hablar acerca de la habitación de alguien personal, que es la verdad del consejo de Dios, y es una persona. Cuando alguien habita contigo, es una persona que vive contigo constantemente. Y eso lo podemos ver en la persona de Cristo. Por eso, no sigas las verdades utópicas, impersonales, no sigas con confianza con verdades filosóficas solamente, sino que sigue la verdad, y una verdad que tiene carne, hueso y sangre hasta el día de hoy. Y es nuestro Señor Jesús, que es una persona física, pero también divina, que es Cristo el Señor y que está en el cielo. Siéntate a sus pies, como María. Habita con Él. Siéntate con Él. Escúchalo atentamente y mora constantemente en su presencia y quédate siempre bajo su alero porque Él dijo que es la verdad. Y hace unos días hablaba con una persona y me preguntaba, si viene un musulmán y me dice yo tengo fe y tengo mucha fe, igual que tú, y puedo tener, incluso mi fe puede ser mejor que tú porque estoy dispuesto a morir por mi fe. ¿Cómo le puedes decir tú que lo que sigues es verdad? Buena pregunta, ¿no?
Si viniera hoy un musulmán y nos dijera, yo también tengo fe en mi Dios, muero por él, tú no. Lo que podemos decir es que solamente hay un hombre en la historia de la humanidad y en la historia cósmica y en la eternidad que aseveró y dijo que era la verdad. Todos los profetas, todos los dueños de todas las religiones del mundo no dijeron eso. Te pueden haber mostrado su verdad, pero no dijeron que él era la completa verdad. Y yo puedo confiar en este hombre que dijo y aseveró que es la verdad, y asimismo puedo confiar en esta verdad, una verdad personal, una verdad de convicción personal, una relación que puedes tener tú con la verdad, y esa persona es Jesús, la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Eso es lo que dijo el propio Señor. A esa verdad, con carne, hueso y sangre y un corazón latiendo, puedes acercarte, morar con Él para siempre, tener una relación personal con Él y poder tener comunión con el Dios Santo en medio de su presencia. Pero sigamos diciendo y viendo, lo que dice el salmista, versículos 7 y 8. Fíjense lo que dice este salmista. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por seguir en el camino del que es verdad, el que es la verdad en carne y hueso, podrás ver realmente cómo son las cosas y verás caer a 1000 en las trampas de los lazos del cazador, a 10.000 al otro lado, pero a ti no llegará, dice el Salmo, porque has de estar en el lugar donde tienes que estar y donde debes estar, en el lugar del Altísimo. Verás todo desde su habitación, en un lugar diferente, en un lugar apartado, en el abrigo del Altísimo. Verás que es una bendición no haber seguido corrientes vanas de este mundo. El día de mañana veremos que valió la pena ser fieles a este Señor, tener comunión con Él, porque verás que todo el egoísmo de este mundo, todo lo que las masas siguen, los 1000 que están a un lado, los 10.000 que están al otro lado, van a caer el día de mañana. Y tú estarás en el abrigo del Altísimo, en las alas, en la sombra del Omnipotente. Qué mayor confianza, qué mayor bendición para esto. Por la verdad verás cómo caen a tus lados, mas a ti no tocará tu alma, nos dice este Salmo. Versículo 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Jehová se ha vuelto una esperanza continua para este hombre y decide escribir esto. Y además, en el versículo 10, recuerda el hecho de las plagas, Moisés. Por eso estoy convencido también, nuevamente, que es Moisés, porque habla de las plagas de Egipto. Cientos de millones de moscas, renacuajos, langostas que no tocaron al pueblo de Dios porque tenían la santa habitación, la morada puesta en Jehová. El Señor estaba en medio de ellos. Y así es como Dios, por medio de su palabra, también nos invita a que podamos experimentar su protección, su habitación en medio de este mundo caído. En medio de un mundo egoísta, en medio de un mundo que genera pleitos y se basa en pleitos, tú puedes basarte en la protección de Dios para siempre, en su morada. Por eso, pase lo que pase, nada dañará al creyente. Aunque se desaten problemas y aflicciones para tu vida, no serán para dañarte, sino para tu bien y para transformarte. Queridos, vamos a sufrir en esta tierra. Vamos a tener aflicción en este mundo, pero no hay que temer, porque Jesús dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo, y Él ha vencido este mundo lleno de aflicción. Y aunque momentáneamente no sean causa de gozo estas aflicciones, sino de tristeza, servirán para nuestra transformación, para llevarnos del miedo a la confianza, para llevarnos de estar errantes en el mundo a estar habitando y morando en la presencia del Señor de manera segura. Por eso a su debido tiempo el Señor librará a los suyos de la dificultad. Mientras tanto, mientras estamos en la dificultad de este mundo, Él está en medio del creyente, en la aflicción. Salmo 27:5 nos dice lo siguiente: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto.
¿Por qué escribe esto el salmista? Porque el tabernáculo significa habitación. El tabernáculo no era solamente una tienda, no era una carpa que levantaban, sino que era la habitación de la presencia del Señor en medio del pueblo. Por lo tanto, podemos verlo, todo redunda en la importancia de habitar con seguridad en la presencia constante de nuestro Dios. Y no es una carpa, ya no es una carpa, sino que es de manera espiritual en nosotros. Él habita, su tabernáculo está en medio de ti. Por lo tanto, tú puedes pasar del miedo, de la angustia, a la plena confianza, habitando en la presencia del Señor. Pero esto suena muy general, ¿cierto? Vamos al tercer punto de nuestro sermón. Esto suena muy general, pero aquí hay, de acuerdo a cómo sigue el Salmo, viene un giro personal a lo que Moisés sigue escribiendo. Acompáñenme, por favor, al versículo 14 al 16. Fíjense el giro que da este salmista y escribe lo siguiente: por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí toma la palabra Dios, Jehová, ¿cierto? Después dice en el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este giro en el Salmo es una promesa personal que hace Jehová con todos aquellos que le aman profundamente. Porque Dios es un Dios personal. Porque esta habitación, porque morar con el Dios Altísimo en la sombra del Omnipotente, bajo sus alas, es una condición personal. Es para ti y para mí. Él se humanó, vino a ser parte de los hombres para que tu confianza como hombre se eleve hasta los cielos. Dios es personal, por lo tanto se deleita en los suyos, y es así como este verbo que dice en el versículo 14, el amor comunica o significa en el original un deleite. Dios se deleita habitando en medio de su pueblo. Y se deleita cuando su pueblo habita y mora con él. Podemos parafrasear un poco este pasaje o este extracto diciendo, pero los que han puesto su deleite en Jehová también recibirán libertad cuando lo necesiten. Puedes tener plena confianza de que si tú pones tu amor, tu afecto, tu deleite en el Señor, puedes levantar tu clamor como un hijo levanta un clamor a su padre. Y este buen padre te ha de responder. Por eso hay una sola seguridad, que cuando habitas al abrigo del Altísimo, todos los recursos que necesitas están en medio del ejercicio de habitar en su presencia. No hay nada que necesitemos que esté fuera del Señor. No dejes de tener comunión con Dios, no te apartes de este camino que va siendo iluminado por su palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra, tu verdad, la darga que nos da la visión correcta ante las cosas. Cúbrete por medio de la palabra del Señor y su consejo. Por eso el apóstol Juan escribió lo siguiente en Juan 14, 23. Dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Estará para siempre con nosotros. Por su eterno amor y a través de solamente Cristo, él vino a nosotros. Se humilló en forma de criatura, experimentó la humanidad para venir a comprender tus dolores, tus aflicciones y llevarte con él con un camino nuevo hacia el Padre. El Hijo y el Padre morarán contigo. Están junto a ti. Te llevarán a su presencia en la gloria, pero también vivirás y podrás experimentar su presencia ahora en esta tierra y en esta vida. Nos sacará de lo profundo de nuestra profunda condición y nos llevará a lo alto, como dice el Salmo, porque has conocido su nombre. Y al ver solo este camino de salvación podrás invocarle y él responderá, dando su gracia, dando su cuidado, dando su relación contigo, porque él es un Padre que te sustenta, que te guía, que te guarda y que te apacienta para siempre. Habitar en su presencia es saber que somos y seremos saciados desde hoy, si pones tu fe en Jesús, hasta una larga vida, una vida abundante, una mejor vida plena, porque aún en medio de la aflicción, Él prometió que estará con nosotros.
Por lo tanto, cuando sufras los embates de este mundo, cuando sufras, deleítate en el Señor. Expresa tu amor y confianza en aquel que es Jehová, Dios tuyo, castillo tuyo y esperanza. Cuando te aflijan, gózate en el Padre que te ama. Su presencia vendrá a ti y Él morará siempre contigo si de tu habitación haces de Él tu morada. Querido, querida, no es solamente una habitación este culto. Debes ser llamado por el Señor hoy a habitar y a morar con Él para siempre. Estás bajo la sombra del Omnipotente. ¿No hay temor? ¿Hay confianza plena? Hay una fe verdadera que descansa en la persona de Jesús. Por eso, si tú hoy y hasta el día de hoy nunca has puesto tu confianza en el Señor, nunca has confiado personalmente en Él, es el momento donde puedes pasar no solamente una habitación, puedes pasar una morada completa y constante y eterna con Él. ¿Cómo lo hago? Confiando plenamente en el Señor. Dejando toda tu fe, dejando toda tu confianza, ya no por el miedo, sino por la completa esperanza en Jesús. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. Él es quien pagó todos tus pecados en esa cruz, para que el Padre y el Hijo puedan morar contigo para siempre. Con esa adarga, con ese escudo, podrás ver la vida plenamente como es. Podrás tener una buena visión de la vida. Podrás vivir confiado y pleno, sabiendo que Dios te ama para siempre, porque murió por ti y cargó todo el peso de tus pecados en una cruz, para llevarte a ser morada con Él para siempre. Esta es la palabra del Señor. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Les invito a poder orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú, oh Dios, eres espíritu y estás espiritualmente aquí con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas líneas que acabamos de leer, porque este mensaje que acabamos de escuchar, es un mensaje que viene no solamente de un libro, viene de tu corazón, Señor. Queremos experimentar tu presencia, Señor. Queremos experimentar la bondad, la misericordia, la gracia, Señor, que hay en ti, solamente al contemplar que en ti hay seguridad. Queremos habitar en tu presencia, pero también morar contigo para siempre, Señor. Por eso todo lo que somos hasta el día de hoy, toda nuestra historia, Señor, la ponemos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón por vivir una vida alejados de ti, Señor, o no con la profundidad suficiente. Y queremos pedirte, Señor, que por medio de tu gracia, que por medio de tu misericordia, nos hagas vivir contigo, Señor, en la plena confianza que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios y tú moras con tu pueblo, para que tu pueblo more contigo, Señor. Te damos tantas gracias por esto, te pedimos tu bendición y que tu palabra, Señor, se haga carne en nuestras vidas, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén y amén. Amén. Les invito a poder adorar al Señor.